de infecciones está la osteomielitis, la artritis séptica o infecciosa, la infección de implantes y la espondilodistesis. En el caso de la osteomielitis, es un cuadro clínico resultante de la inflamación del tejido óseo de la médula ósea, secundario a la infección por bacterias piógenas, ¿no? En el caso de la artritis séptica infecciosa, generalmente se da la afectación de una articulación. La infección de implantes, utilizados bien para la osteosíntesis y fracturas, bien para sustituciones articulares. Y la espondilodistesis es la infección que afecta al disco intervertebral y o los cuerpos vertebrales adyacentes. Generalmente vamos a dividir agudas, subagudas, crónicas, ¿no? En cuanto a la primera enfermedad, la primera patología vendría a ser la osteomielitis. Entonces, hay una clasificación de la osteomielitis según la vía de acceso. Está la vía de acceso hematógena, por contaminación directa y por contigüidad. Hematógena es a partir de focos sépticos distantes, por contaminación directa, a través de heridas, a través de lesiones, punciones traumáticas, diagnósticas o terapéuticas. Está también lo que es por contigüidad, desde un foco infeccioso adyacente, por ejemplo, partes blandas, articulaciones, etc. Esta es la clasificación según vía de acceso. Siguiente, por favor. Este es un cuadro donde vemos la etiología, los diversos agentes biológicos encabezando. Está el Staph aureus con un 50-90%. Esta osteomielitis se da por vía hematógena. En el caso del estreptococo grupo B, generalmente se presenta en recién nacido menores de 3 meses. Está también el estreptococo pneumoniae, el Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, gonococo. Está la salmonela. En el caso de los pacientes con anemia de células falciformes se presenta este tipo de agente también, ¿no? Y otros posibles agentes patógenos también, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, vemos aquí, según la edad del paciente, niños menores de 1 año, encabezando los estreptococos, el estreptococo grupo B, el estafilococo aureus, el Escherichia coli, de 1 a 16 años está el Staph aureus, el estreptococo piógenes y el Haemophilus influenzae. Y en adultos mayores de 16 años encontraremos que los agentes causantes está el Staph aureus, el Staphylococcus epidermidis y bacilos gram negativos, ¿no? Que cada vez pues cobran más resistencia, ¿no? Está, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens y E. coli. Vemos diferentes estadios y la clasificación CM, asociado a diabetes también, en el caso de las, digamos, agentes asociados a esta enfermedad endocrina y asociado a cirugía vertebral, encontramos entonces los diversos agentes, ¿no? Encabezando asociado a diabetes el Staph aureus y asociado también a columna, lo que es cirugía vertebral, pues, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la anatomía patológica, el tejido óseo tiene escasos mecanismos defensivos. Su vascularización y su rigidez estructural. La historia natural pasa por 4 fases sucesivas, ¿no? La fase 1 llamada vascular, la fase 2 desarrollo, la fase 3 llamada fase de difusión y la fase 4 la fase de fistulización. La fase 1 vascular, aquí he tratado de resumir lo más importante, hay una adherencia y multiplicación de las bacterias en las asas capilares metafisiarias. Hay una escasez de células fagocitarias y una lentificación del flujo. Entonces, adherencia y multiplicación de bacterias. En la fase de desarrollo, o segunda fase, hay una inflamación reactiva que aumenta la presión. Al aumentar la presión, los vasos intraóseos colapsan. Cuando estos vasos colapsan, se propician áreas con trombosis, queme, necrosis tisular, y esta extensión de la infección se da a través de los conductos canales de Havers y los canales de Boltzmann, ¿no? Hasta la cortical de la zona subperióstica. La fase de difusión es cuando el absceso despega del periósteo, le aumenta aún más la isquemia que se presentaba en la segunda fase, y se acaban necrosando áreas óseas, a lo que se denominan los secuestros. Y vamos a ver que estos secuestros son incluso apreciables en radiografías. Y la fase 4, que es la fistulización,
En este caso, si persiste localmente el proceso, evolucionará hacia una osteomielitis crónica. Entonces, esas son las 4 fases anatómico-patológicas, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo es la clínica de estos pacientes? La sintomatología debido a un proceso infeccioso está la fiebre alta, escalofríos, dolor intenso, comienzo brusco y carácter persistente localizado en un miembro. Habitualmente se afecta un solo hueso. Un dato adicional es que afectan más frecuentemente la tibia, los huesos más afectados son el fémur y el húmero. Tibia, fémur y húmero. En cuanto a la exploración del paciente, encontraremos tumefacción, eritema, aumento de temperatura local e intenso, dolor selectivo a punta de dedo, dolor y defensa al movilizar pasivamente las articulaciones. En cuanto a los recién nacidos y lactantes, hay una limitación de la movilidad espontánea de un miembro, a lo que se conoce como pseudoparálisis o la contractura fija de una articulación. Una palabra clave para los adultos es que en los adultos, sobre todo con enfermedades crónicas debilitantes, acompañado o no de inmunosupresión, es importante destacar que las manifestaciones sistémicas y locales van a ser de menor intensidad que con respecto a los pacientes anteriores. Siguiente. El diagnóstico resumido en este cuadro a nivel hematológico, encontraremos leucocitosis con división izquierda, es lo que se encuentra desde, según estadística, de entre 25 y 65% de casos encontraremos a nivel leucocitosis. También encontraremos sí, un aumento de la velocidad de sedimentación globular, un aumento de PCR también, ¿no? Y esto ocurre, estos dos últimos guiones, a partir del segundo día en el 95% de los casos. Entonces, a nivel hematológico hablamos de leucocitosis, aumento de sedimentación globular y aumento de PCR, ¿no? Por supuesto, los hemocultivos positivos, ¿no? Generalmente entre el 40 y el 75% debido a la naturaleza de la enfermedad. En cuanto a los cultivos de punción aspiración, van a ser más selectivos. En cuanto a diagnóstico por imagen, tenemos a las radiografías, a las tomografías y a las gamografías y también a la resonancia magnética. En el caso de la radiografía simple, inicialmente solo se aprecian densificación y tumefacción de partes blandas. Aproximadamente los 10 o 15 días puede aparecer neoformación perióstica laminar. Pasadas las 2 o 6 semanas se van a ver pequeñas zonas líticas, proceso lítico, y a partir de la tercera semana pueden aparecer los secuestros, ¿no? Que hemos conversado, ¿no? Que van a ser zonas de mayor densidad rodeadas de un halo claro de osteólisis, ¿no? En cuanto a la tomografía computarizada, los hallazgos son muy similares, pero por la diferencia es la mayor nitidez. Está la gamografía con diversas sustancias, está el tecnecio, el galio, ¿no? Y finalmente la resonancia magnética, ¿no? Que es sensible, precoz como la gamografía, detecta cambios en las partes blandas, hueso y médula ósea, ¿no? Y es considerada la prueba de elección ante dudas diagnósticas sobre todo, ¿no? Pero en primera instancia podemos solicitar una radiografía o una tomografía. Y finalmente la aspiración mediante trocar bajo control radiológico y cultivo. Entonces ahí están los diagnósticos en los diversos parámetros. Siguiente, por favor. El tratamiento médico antes del quirúrgico está el tratamiento antibiótico, ¿no? Recuerden que la penicilina antiestafilocócica resistente a penicilinasa, como por ejemplo la oxacilina, la doxacilina, la dicloxacilina, o la cefalosporina de primera generación, en este caso la fuente menciona la cefazolina. Eh, Actualmente, un dato es que el 25 y el 75% de las cefas de Staph aureus van a ser meticilino resistentes, ¿cierto? Entonces, el antibiótico de elección para esta situación vendría a ser la vancomicina. En niños pequeños o ante la sospecha de hemófilos influenzae, está la cefalosporina de tercera generación, que es la cefotaxima. Y en casos de ADP, drogadictos o ante la sospecha de pseudomonas aeruginosa, pues está para las antipseudomonas, los carbapenem y las fluoroquinolonas como el ciprofloxacin. Entonces son los diversos escenarios médicos y los diferentes tratamientos. Bueno, siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, solamente está indicado en situaciones concretas, como por ejemplo biopsia diagnósticas,
abscesos intra o extraóseos, ausencia de respuesta al tratamiento antibiótico tras 24 o 48 horas, artritis séptica concomitante y necesidad de desbridamiento agresivo de tejido óseo necrótico. Esas son las 5 situaciones concretas que se nos mencionan en la fuente A. Complicaciones, se mencionan 5 complicaciones. Está la artritis séptica de la articulación que está adyacente a la articulación lesional, la articulación blanco. La afectación de la fisis que producirá a largo plazo alteraciones en el crecimiento en longitud, ¿no? Habitualmente acortamiento y o desviaciones angulares. Complicación de fractura patológica por autólisis infecciosa por debilitamiento del hueso en el desbridamiento quirúrgico. Evolución a la cronicidad con secuestros, fistulizaciones y recidivas, ¿no? Varios de estos pacientes, debido a quizás no haber recibido una antibiótico-terapia adecuada, pues surgen, ¿no? Lo que es la osteomielitis crónica, progresan. Y una sepsis generalizada también, ¿no? Entonces son las 5 complicaciones que presentamos. Siguiente. Bien, en cuanto a la osteomielitis crónica, para ir finalizando esta parte, eh, es debido, como mencionaba, a un tratamiento inadecuado o incluso muchas veces tardío. Entonces fue pasó a crónica. En muchos casos estas infecciones se identifican tardíamente porque el cuadro clínico se instaura lentamente o porque las manifestaciones iniciales se atribuyen al traumatismo o al foco infeccioso originado, ¿no? La contaminación directa en estas imágenes a través de heridas graves o punciones o fracturas abiertas, úlceras varicosas, úlceras diabéticas o infecciones quirúrgicas, ¿no? Hemos mencionado que pacientes con diabetes tienen diversos agentes específicos también, ¿no? Entre otros tipos de pacientes. Los pacientes con diabetes mellitus y las arteriopatías crónicas son especialmente proclives al desarrollo de osteomielitis crónica en las extremidades, sobre todo inferiores, ¿no? Sobre todo en los huesos pequeños de los pies. También es común la extensión desde una infección contigua, ¿no? Siguiente, por favor. La etiología encabezando Staph aureus, ¿no? Si bien en muchas ocasiones se trata de infecciones polimicrobianas, ¿no? Hay una gran gama, pero encabezando está Staph aureus. Bien, en cuanto a la clínica, la historia natural se refiere a un curso prolongado en forma de brotes o reagudizaciones con periodos asintomáticos intercalados. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, hemograma, conteo de glóbulos blancos también, plaquetas. El hemograma caracteriza la leucocitosis con neutrofilia, polimorfonucleares, presente en infecciones agudas y raro en las crónicas, ¿no? Conteo de glóbulos blancos, baja sensibilidad, normalmente está normal en muchos casos como osteomielitis crónica, ¿no? Entonces, leucocitosis con predominio de neutrófilos, plaquetas entre 500 y 1000, ¿no? Puede ser indicativo de infección de fase aguda. Velocidad de sedimentación, el PCR mayor a 10, el B es mayor a 30 por hora, apoyan al planteo, ¿no? El PCR es más sensible al cambio y el PCR negativo no puede descartar definitivamente la osteomielitis, ¿no? Bueno, claro, el PCR negativo no necesariamente quiere decir que no, que se descarte la enfermedad, ¿no? 50% de las infecciones musculoesqueléticas crónicas tendrán niveles elevados marcadores inflamatorios, ¿no? Bien, siguiente. Otras pruebas adicionales moleculares, está la interleucina 6, el dímero B, la interleucina 6C y la esterasa leucocitaria, ¿no? Y la interleucina 6 es una herramienta diagnóstica de las infecciones óseas asociadas sobre todo a prótesis articulares. El dímero D, como saben, es un producto de la degradación de la fibrina, ¿no? Sobre todo en trombosis venosa profunda. La interleucina 6, citoquinas en monocitos y macrófagos. Nos habla de la actividad de estos si están aumentados en esta enfermedad. La esterasa leucocitaria es una enzima dentro de los granulocitos secretada por los neutrófilos y la infección bacteriana. En el líquido articular infecta mucho que las pruebas aquí es una leucocitosis a predominio de neutrófilos y estos gránulos pues, azurófilos pues, van a secretar específicamente entonces esta enzima que es la esterasa leucocitaria, ¿no? Bueno, basta con en todo caso una primera prueba.
Una prueba más específica en todo caso esta. Siguiente. En cuanto a radiografías y diagnóstico de imagen, puede ser normal durante 2 o 3 semanas después del inicio. La sensibilidad puede ser variable y la especificidad es mayor. Bueno, esta última diapositiva nos hablan de hallazgos que podemos encontrar en la osteomielitis crónica, como el engrosamiento del periósteo, lesiones líticas con envolvente esclerosis, la osteopenia y la pérdida de la arquitectura trabecular, ¿no? Se conversaba acerca de la observación en la radiografía de los secuestros y los involucros. Se definen los secuestros como fragmentos de huesos muertos y tejido de granulación, y el involucro hueso reactivo que rodea el secuestro, ¿no? Como ustedes aprecian en la primera imagen, se les señala en lo que las partes muertas, eh, los tejidos de granulación y los involucros, pues, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, pues, continúa mi compañero. Muchas gracias por su atención. Buenos días, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Mi nombre es alcalde Luis Gonzalo. En esta oportunidad vamos a exponer acerca de infecciones osteoarticulares del aparato locomotor junto con mi compañero Bautista Gaona Edison. En esta exposición vamos a ver algunas enfermedades o unas causas histológicas y también cómo vamos a hacer el posible diagnóstico. En esta exposición se van a hablar de 4 cosas muy importantes. ¿Cuáles van a ser? Primero, para comenzar, va a ser la osteomielitis. Después vamos a hablar de la artritis séptica. Finalmente, la infección de implantes y también la que es la espondilodistitis. Primero, cuando nosotros hablamos de osteomielitis, ¿a qué nos tenemos que referir? Primer punto, y muy importante, vamos a referir y a saber cuáles son los antecedentes que el paciente ha podido tener. ¿Por qué? Porque aquí está la palabra clave. Es una inflamación secundaria ¿a qué? A una infección. ¿Van a haber vías de acceso? Sí. ¿Van a haber, digamos, una secuencia en el cuadro clínico? Sí. Y nosotros debemos saber identificarlas. Por ejemplo, según la vía de acceso, ¿cuáles van a ser? Van a ser 3. ¿Cuál? Hematogénica, por contaminación directa y también por contigüidad. Y la segunda, que también es muy importante según el curso clínico. Porque en este caso, en el curso clínico, vamos a tener 3 categorías: la aguda, subaguda y la crónica. Es muy importante tener en cuenta cómo inicia la osteomielitis. ¿Por qué? Porque eso nos va a poder hacer y ayudar a hacer un adecuado diagnóstico clínico y un adecuado tratamiento. En este caso, la osteomielitis hematogénica. ¿Por qué? Porque aquí va a intervenir mucho, y esto por favor tiene que quedar muy claro, la anatomía patológica. ¿Por qué? Porque primero va a un desarrollo vascular. Va a haber un desarrollo. Posteriormente va a ocurrir una difusión. Y finalmente el proceso final se va a dar una fistilización. Punto importante, características de la infancia. ¿Cómo estaba el estado tanto inmunológico como vital del paciente? Además, aquí también es un patrón que recurrentemente sucede en realidad, que es típicamente en metástasis de huesos largos. También es otro punto importante. Y aquí la parte fundamental, la etiología. ¿Cómo se produce? Porque es un foco séptico distante. Si hablamos de frecuencia, el 95% va a ser ¿qué? Va a ser monomicrobiana. ¿Por qué bacterias? La bacteria más importante que está primero encabezando esta lista de la osteomielitis hematogénica, ¿cuál es? Es la Staphylococcus aureus. ¿Van a seguir otras? Sí. En segundo, ¿quién está? La Streptococcus del grupo B. Y después va a continuar algunas, que son a las Haemophilus influenza, por ejemplo, la Salmonella typhi, por ejemplo, y también las Pseudomonas aeruginosa y serráticas TP. Aquí nosotros vamos a encontrar el diagnóstico. Primero, aquí algo fundamental, ¿cuál va a ser? Va a ser la parte clínica. ¿Por qué? Porque acá va a haber un espectro de qué manifestaciones clínicas según el tipo de osteomielitis. Primero, agudo y episodio crónico. En el episodio agudo, la presencia de fiebre va a ser mucho mayor. Y el episodio crónico vamos a encontrar que no es tan mayor. El episodio agudo va a tener hasta 6 cruces, el crónico hasta 1.
Otro punto importante, que es la diferencia entre el cuadro agudo y el cuadro crónico, ¿cuál es? El enrojecimiento. En el episodio crónico vamos a encontrar 2 cruces y en el enrojecimiento vamos a encontrar 5 cruces. Como nosotros podemos ver aquí en este cuadro, va a haber como una comparación, donde una característica en el uno está aumentando y la otra está disminuyendo. Por ejemplo, en el episodio agudo, ¿qué vemos? Que prepondera ¿qué? La fiebre, el enrojecimiento y la hinchazón. En cambio, en el episodio crónico, ¿qué es lo que prepondera? La purulencia, la fístula y también la leucocitosis. Justamente, a un patrón que va a tener, digamos, características similares, tanto en el agudo como en el crónico, ¿cuál es? Es la hinchazón. En ambas se va a presentar. Y como bien aquí ya vemos, los exámenes auxiliares, evidentemente un examen hematológico para evaluar lo que son los leucocitosis, por ejemplo, el PCR también. Aquí algo importante que también tenemos que tener en cuenta es el hemocultivo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar un cultivo función-aspiración. Obviamente, radiografía simple es un gran factor importante. También la tomografía computarizada y también la gammagrafía, que es muy, muy importante. Tratamiento médico, antibioticoterapia. Primero, aquí básicamente va a tener inicialmente va a ser empírico. Después va a adaptarse en forma quirúrgica. ¿Por qué? Inicialmente, ¿por qué empírico? Vamos a encontrar lo que es la penicilina antiestafilocócica resistente o también la penicilina cefalosporina de primera generación. Como ya mencionamos anteriormente en la diapo anterior, estos van a ser los microorganismos que van a estar acá. Por eso es fundamental hacer el tratamiento netamente dirigido hacia ello, para obtener un adecuado tratamiento. Por eso está. También vamos a encontrar lo que es el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. ¿Qué medicamento podríamos implementar en este caso? En este caso podríamos dar lo que es la vancomicina. Otro que es la Haemophilus influenza. ¿Qué medicamento se utiliza? La cefalosporina de tercera generación. Y también vamos a encontrar lo que es la Pseudomonas aeruginosa. El tratamiento empírico médico va a ser por 6 semanas, en realidad. En lo que es el tratamiento quirúrgico va a haber un procedimiento. Primero va a haber una biopsia diagnóstica, es fundamental. De ahí se empieza. Pero ¿con qué continúa? Acceso intraosseoso. Ojo, acá un punto importante que tenemos que tener en cuenta es la ausencia de respuesta del tratamiento antibiótico, tras 24 a 48 horas. Aquí podemos evaluar si hay presencia de artritis séptica, por ejemplo, necesidad de desbridamiento también, y también ver el grado de compromiso que puede tener lo que es la estabilidad ósea. En este caso, como ya mencionamos, las complicaciones que nosotros vamos a tener va a ser lo que es artritis séptica, por ejemplo, afectación de la fisis, fracturas patológicas por osteólisis, evolución cronicidad y sepsis generalizada, que es en el peor caso. El pronóstico va a depender de ciertas características, pero ¿de cuáles? Principalmente de la duración de los síntomas, de la virulencia de los microorganismos, del estado inmunitario del paciente. Es muy importante. Por eso, cuando nosotros hablamos de un paciente en la inspección semiológica, tenemos que tener el estado de sistema inmunológico. ¿En qué pacientes tendríamos que tener mucho más cuidado? Por ejemplo, en pacientes de potencial con VIH y mucho más en pacientes VIH no controlados. Además, adecuación del tiempo y la técnica y también la eficacia de qué? De la antibioterapia. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar ¿qué? La osteomielitis crónica. La osteomielitis crónica, su causa etiológica y fundamental, ¿cuál va a ser? Va a ser la Staphylococcus aureus. Aquí nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta eso. Los factores preimponentes, ¿cuáles van a ser? Primer punto, funciones y fracturas abiertas. Por ejemplo, es una fractura abierta, que ya hemos visto. Úlceras varicosas y diabéticas. Y sigo haciendo énfasis. Nosotros, ¿en qué paciente, digamos, podríamos encontrar con mayor tendencia a esta parte? En pacientes diabéticos. Incluso mayormente en pacientes diabéticos no controlados. Diabetes mellitus y también arteriopatías crónicas. Es fundamental conocer el estado hemodinámico del paciente para nosotros poder hacer un adecuado diagnóstico. Y también lo que es la clínica. Cómo evoluciona la enfermedad, cuál es el curso de la enfermedad y cómo inicia la enfermedad. Por ejemplo, la osteomielitis crónica es un curso que prolongado, va en forma de brotes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Va a ir agudizándose. Y van a ver también encontrar periodos asintomáticos. En el caso de diagnóstico, va a ser mediante evaluación de laboratorio, va a ser el hemograma, por ejemplo, las plaquetas, PCR, dímero D y cultivos. En la radiografía simple nosotros vamos a encontrar el engrosamiento del periósteo, lesiones líticas, envolvente con esclerosis, vamos a encontrar osteopenia y también vamos a encontrar pérdida de arquitectura trabecular.
Y aparte de finalizar el diagnóstico, vamos a encontrar lo que es la resonancia magnética, que es, digamos, la detección precoz, porque es importante, porque evalúa la extensión del tejido desvitalizado, es un punto muy importante. Además, también lo que es la medicina nuclear, que detecta que la nueva formación de hueso. Aquí, para finalizar ya la parte, vamos a encontrar lo que es el TAP. ¿Y qué es el TAP? El TAP lo que es, va a revelar áreas pequeñas, pero áreas pequeñas que tenían ¿qué? Áreas pequeñas que tenían osteólisis. Justamente, ¿en qué parte? En el hueso cortical, en la diáfisis. Focos pequeños de gas, vamos a encontrar cambios escleróticos, este es fundamental en el caso de la TAC, la invasión en la cavidad medular y también lo que es los trayectos fistulosos y secuestros. Eso sería todo, profesor, por mi parte. Le doy paso a mi compañero. Espérate, la clasificación de Sherdy Mother, ¿quién la va a hacer? Continúa mi compañero, doctor. Yo, doctor. Ya. Entonces sigue nomás, no te corto. Bien, buenas tardes. Estos dos personajes crearon un sistema de clasificación para la osteomielitis que divide según la extensión anatómica de la infección y también respecto al estado fisiológico del huésped, más que por su cronicidad o etiología, ¿no? Que es como las tradicionales o el sistema de Waldobel, a diferencia de ellas, ¿no? Las cuatro etapas se caracterizan por el patrón de afectación ósea de la infección en orden de tipo de complejidad. Etapa uno, que es solo la medular. Etapa 2, que solo afecta a la corteza superficial, y etapa 3, que es la medular, y la etapa 4, medular y cortical. Esas dos últimas categorías se distinguen por la presencia o ausencia de problema mecánico del hueso afectado. También las infecciones localizadas originan un hueso inestable. Sin embargo, también algunas infecciones difusas debilitan al hueso lo suficiente como para que el paciente necesite estabilización quirúrgica. Bueno, la osteomielitis, como es un proceso inflamatorio causado por microorganismos, por lo general también va acompañada de la destrucción ósea. Los factores del huésped que reducen la curación se van a clasificar en tres grupos, que es el grupo A, que es un huésped sano, el huésped B, que es un huésped alterado, y un tipo C, que es un huésped incurable, ¿no? Tratamiento peor que la enfermedad. En los que los tratamientos necesarios para curar esta enfermedad obviamente son peores que el hecho de vivir con los síntomas del propio padecimiento. Por ejemplo, estos factores sistémicos son como diabetes mellitus, inmunosupresión o algún otro tipo de padecimiento inmunitario, ¿no? Como insuficiencia hepática o renal. Respecto a los factores locales, son enfermedad vascular periférica o linfedemas crónicos, cicatrización extensa, hasta fibrosis por radiación y artritis. ¿Siente positivo? Bueno, respecto al tratamiento, bueno, como generalidades serían los antibióticos y quirúrgico. Parte del procedimiento quirúrgico sería el primer paso, que es el debridamiento, que consiste en la eliminación de lo que es no viable, el tejido infectado y parte del tracto sinusal óseo, ¿no? También la eliminación de todos los tejidos necróticos y parte del hueso que esté infectado. Se debrida hasta que se observe obviamente la parte del sangrado del hueso. En el paso 2 sería el llenado de espacios muertos, por ejemplo, con una perla, es como se ve en la imagen, es una perla de antibióticos, es parte pilar del tratamiento, como se mencionó al inicio. También el antibiótico debe ser calor estable e hidrofílico. Las perlas también deben ser más oclusivas que el vendaje, igual a una bolsa de perla. Y en algunos casos se puede realizar lo que es una aspiración, ¿no?, de la parte de la herida. Paso 3, la reconstrucción de los tejidos blandos, que es la cobertura de tejidos blandos en caso que haya colgajos del gastrocnemia, por ejemplo, ¿no? O el solio. Paso 4, la reconstrucción ósea, que se trata de los defectos no cementarios, que puede ser pueden ser no ser necesaria la estabilidad adicional, un plan de injerto de óseo de 6 a 8 semanas después de la infección erradicada. En defectos cementarios se va a necesitar ya la estabilidad provisional, ¿no?, con un fijador externo. En caso de la técnica de Masquelet, bueno, acá se usa una membrana inducida con colocación de espaciador con antibiótico y cobertura de los tejidos blandos por 6 a 8 semanas. Tiene algunos factores de crecimiento, ¿no? Como el factor de crecimiento de fibroblasto y otros, ¿no?, que también tiene su pico a las 4 semanas. Respecto al transporte óseo, bueno, se usa la corticotomía opuesta. El cemento transportado, esto poco a poco va a ir creciendo un hueso nuevo, ¿no?, formado por distracción de osteogénesis. También hay técnicas múltiples como fijación externa o transporte sobre calor intramedular.
Lo otro sería el acortamiento óseo, que es un acortamiento agudo mayor a 3 centímetros, que puede causar también una arteria de deterioro del flujo. Siguiente positiva. Respecto a lo que es la otra patología, bueno, tenemos lo que es la artritis séptica. Esta suele ser relativamente infrecuente. Respecto a la epidemiología, tiene que hasta los 5 años se desarrolla en el 50% de los casos. En los adultos, bueno, se encontraría más que nada en adictos a las drogas por vía intravenoso, hemoglobinopatías, trasplantados y pacientes con artritis reumatoide y inmunocomprometidos. Respecto a la etiología, bueno, en el caso del neonato causado por la infección de Streptococcus, en niños menores de 5 años de Haemophilus influenzae, en adultos jóvenes sanos también sería por lo que se llama gran variación transatlántica, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, que sería por efecto de la Neisseria gonorrhoeae, en Europa la Staphylococcus aureus, eh, en caso de artritis postquirúrgica sería por un Staphylococcus epidermidis, ¿no? Expuesto a la piel. Siguiente positiva. Bueno, respecto a lo que es el diagnóstico, sería en parte lo que es la clínica. Y bueno, la localización, en caso de que sean menores de 6 meses, se encontraría en lo que es parte de la cadera, en el resto de edades en la rodilla. Eh, en edades posteriores, bueno, sería sacroiliaca y esternoclavicular, ¿no? Respecto a la sintomatología, sería fiebre alta, mal estado general, inflamación articular y dolor, como se observa en imagen, ese tipo de inflamación articular. Siguiente positivo. Bueno, respecto a lo que es el diagnóstico, se empezaría con lo que es laboratorio, que se tiene respecto un hemograma, por ejemplo, se encuentra leucocitosis, neutrofilia, se hace un examen de velocidad de sedimentación globular con un gran aumento y también aumento de lo que es la PCR, ¿no? En caso de una radiografía, se realizaría una radiografía simple, también se puede realizar ecografías, tomografías y resonancia magnética, ¿no? En este caso, el diagnóstico sospecha en articulaciones de localización profunda y de difícil acceso. También se puede realizar como otra opción la artrocéntesis y también análisis de líquido articular. Gente positiva. Bueno, acá se puede observar la parte de la primera imagen que es respecto a lo que es la artrocéntesis y luego la evaluación del líquido, ¿no? Puede ser un sitio con citoquímico, un cultivo y la tinción de gramo. Y abajo puede ver una ecografía y también la resonancia magnética. Siete positiva. Bueno, respecto al tratamiento, se empezaría con lo que es la antibioticoterapia, que es de parte empírica con la cefalosporina de primero o una vancomicina más un aminoglucósido. Eh, el tiempo y bueno, la vía sería una intravenosa de por lo menos una semana. Después se pasa vía oral, al menos hasta transcurridas 6 semanas. También se realiza lo que es drenaje articular, lo que va a buscar disminuir la presión intraarticular. Eso se va a realizar cada 12 a 24 horas, cada 5 a 7 días. Y como tratamiento paliativo también se tiene lo que es la terapia física en la fase aguda con reposo y movilización y a la fase subaguda con movilización pasiva. Siguiente. Respecto a las complicaciones, bueno, se encontraría lo que es la rigidez articular, luxaciones, deformación y obstrucción de los extremos óseos, la epifisiodesis. Respecto al pronóstico, va a depender de lo que es el retraso en el tratamiento, la localización, por ejemplo, se empeora en la que es la cadera, la edad que es inferior a un año y la extensión a la metáfise adyacente con osteomielitis secundaria. Bueno, eso sería toda mi parte. Ahora sí, era mi siguiente compañera. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. ¿Logran apreciar mi diapositiva? Sí, se ve. Muchas gracias. Voy a continuar con pie diabético y la amputación. Como sabemos, la diabetes va a ser una patología. Hoy en día aumentan mucho más los casos y va a estar relacionados justo a infecciones, ¿no? Como mencionaron mis compañeros. Pero es importante mencionar que el pie diabético va a traer, ¿no?, un conjunto de síndromes
en los que va a haber una existencia de neuropatía, ¿no? En neuropatía va a haber isquemia y infección, ¿no? Entonces, esto va a tener ciertas alteraciones tisulares que pueden generar úlceras secundarias a microtraumatismos y de esta manera generar morbilidad en los pacientes y también lo que conlleva amputaciones, ¿no? Em, voy a iniciar mencionando que, como sabemos, los pacientes diabéticos, el primer síntoma que ellos van a tener, ¿no? Y bueno, que nos vamos a tener que dar cuenta también nosotros dentro de nuestra práctica médica es la disminución de la sensibilidad. Para ello va a haber, vamos a encontrar factores predisponentes, factores desencadenantes y también vamos a tener a factores agravantes, ¿no? Como les mencioné, los factores predisponentes, esta va a ser la etapa inicial del pie diabético y va a comenzar la combinación de la atrofia progresiva en la musculatura. Aparte de ello, también recordar que la sequedad de la piel asociada a estos procesos isquémicos, ¿no? Van a afectar la musculatura, como ya les había mencionado. Con respecto a los factores desencadenantes, vamos a tener, puede ser traumatismos mecánicos, ¿no? Lo que puede ser lo que puede ocasionar úlceras o tal vez necrosis, ¿no? Y bueno, vamos a tener factores desencadenantes que pueden ser extrínsecos como intrínsecos, ¿no? Con respecto a los extrínsecos que les vamos a mencionar también para el cuidado del pie diabético, va a ser el calzado, ¿no? Que muchas veces utilizan calzados muy ajustados. Y con respecto a la parte intrínseca, puede ser tal vez algunos dedos que van a tener ciertas formas, ¿no? El dedo en martillo, en garra, en halgus valgus, o tal vez también la atropia de Charcot, ¿no? Entonces, vamos a tener ellos. Y con respecto a los factores agravantes, mencionar, ¿no? Que estas úlceras neuropáticas van a tender a sobreinfectarse con microorganismos en su mayoría de índole saprófito, ¿no? Como van a ser los Staphylococcus, los Streptococcus, aerobios, anaerobios, ahí también podemos encontrar al Escherichia coli, al Clostridium perfringens, ¿no? Entonces, bueno. Y también para mencionar las manifestaciones clínicas que ya todos conocemos, ¿no? Que vamos a encontrar ahí a las úlceras, al pie artropático, a la necrosis digital, celulitis, también a la linfagitis, infecciones necrotizantes de tejidos blandos, a la osteomielitis, ¿no? Acá vamos a poder apreciar en imagen la clasificación en la escala de Wagner, que va a ser los grados de úlcera diabética. Podemos apreciar en el grado 0, esta va a ser una lesión, un momentito por favor. Ya, el grado 0, lesión cerrada, van a ser callos gruesos, la cabeza de los metatarsianos prominentes, los dedos en garra y deformaciones óseas. Ya luego vamos a apreciar mejor en una siguiente imagen. Con respecto al grado 1, va a haber úlceras superficiales, va a haber destrucción total del espesor de la piel, ¿no? Con respecto al grado 2, vamos a tener a las úlceras profundas. Estas van a penetrar tanto a la piel, a la grasa, a los ligamentos, pero no van a afectar al hueso y puede haber infecciones también. En el grado 3, vamos a encontrar que ya hay úlceras profundas con abscesos, ¿no? Úlceras con celulitis o abscesos. Em, mm, Ya. Ya. Con respecto al grado 4, vamos a tener un pie con una gangrena localizada, ¿no? O limitada, ¿no? Entonces va a haber solo gangrena en una parte del pie. Con respecto al grado 5, va a haber una gran gangrena extensa y ya que todo el pie va a estar afectado, lo que se va a decidir, ¿no? Va a ser la amputación de esta, ¿no? Como pueden apreciar acá,
les mencioné, ¿no? El grado 1 con callos gruesos, la cabeza de los metatarsianos prominentes, el grado 0, perdón, el grado 1 con las úlceras superficiales, el grado 2 con las úlceras profundas, el grado 3 ya va a haber abscesos, ¿no? Y la úlcera también profunda, el grado 4, la gangrena localizada, y ya el grado 5 cuando compromete toda el pie, ¿no? Con respecto a las pruebas diagnósticas disponibles en el manejo del pie diabético, vamos a tener la exploración de pie, que va a ser muy importante, la exploración de la función motora, la exploración de la presencia de hiperalgesia, la exploración de la presencia de alotina, la sensibilidad a la temperatura, porque ellos como van perdiendo esta capacidad, ¿no? Eh, este grado de sensibilidad, entonces muchas veces tienden a caminar en arena caliente y esto les puede generar algunos daños, ¿no? O en superficies que podrían generarle ciertas lesiones. Podemos tener a la ecografía Doppler, al biotensiómetro y al diapasón graduado de Rider-Seidel. Vamos a tener al índice tobillo-brazo. Este es el resultado de dividir la presión arterial sistólica de cada tobillo entre el valor de la presión arterial sistólica más alta de cualquiera de las arterias braquiales. En nuestro medio, la prueba suele realizarse mediante el uso de Doppler o un esfingomanómetro, ¿no? Y se va a considerar una actuación apta tanto para pacientes sintomáticos como asintomáticos. Entonces, con respecto a la interpretación del índice de tobillo-brazo, vamos a tener que del 0,9 al 1,4 va a ser normal, del 0,7 al 0,9 va a ser una enfermedad arterial obstructiva periférica leve. A partir del 0,5 al 0,7 una enfermedad arterial obstructiva periférica moderada. Y ya a partir del 1,4 una calcificación arterial. Y esto que nos va a indicar un alto riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces el paciente ya va a estar propenso a cardiopatías. Con respecto a las complicaciones del pie diabético, vamos a encontrar a la infección. Como sabemos, el pie diabético ya va a tener úlceras, ¿no? Entonces, los signos clásicos de la infección vamos a encontrarla en esta úlcera. ¿Y cuáles son? Va a ser el rubor, el calor, el tumor y el dolor. Y estas se van a encontrar atenuadas en algunas ocasiones. Entonces, va a ser muy importante poder visualizar, ¿no? Observar tal vez la existencia de celulitis en la zona, olores desagradables o también exudado purulento, ¿no? Además de ello, aparte de poder observar dentro de la parte clínica, también podemos pedir ciertos exámenes, ¿no? Para poder observar tanto la leucocitosis, anemia, tal vez el aumento de la velocidad de eritrosedimentación globular, tal vez algunas alteraciones hidroeléctricas y descompensaciones también metabólicos, como podría ser la hiperglicemia, ¿no? En este caso. Con respecto a la isquemia, que va a ser una complicación, vamos a observar la piel brillante, el lecho necrótico, puede haber cierto dolor incluso en reposo y sin presiones sobre ella, puede haber cierto eritema periférico y de localización habitual en zonas acras, como pueden ser los dedos o en los malleolos también. También vamos a tener al dolor neuropático, ¿no? Y se denomina así, esta va a ser una neuropatía diabética y se va a denominar así el conjunto de signos y síntomas que van a ser producidos por la afectación a los nervios periféricos a consecuencia de esta patología, ¿no? Luego también vamos a tener al dolor nociceptivo. ¿Me logran escuchar? Sí. Luego vamos a tener al dolor Por lo menos, nociceptivo.
es aquel que va a estar ocasionado por un estímulo externo desagradable, ¿no? Y que va a implicar una respuesta motora afectiva y vegetativa también. Y bueno, vamos a tener el dolor neuropático, ¿no? Y esta va a ser una consecuencia directa tal vez de una lesión o alguna enfermedad que va a afectar el sistema somatosensorial. Mencionar que el dolor neuropático que se va a producir en el paciente diabético se va a denominar neuropatía diabética, ¿no? Y alrededor del 50% de los pacientes con diabetes, que ese es el nuevo término que se ha acuñado en la OMS, lo padecen. Con respecto a los tipos de cura según la escala de Warner, en el grado 1, como podemos apreciar aquí, vamos a tener el lavado correcto con jabón neutro, el aclarado abundante y un secado exhaustivo, ¿no? También el uso de cremas de urea o de lanolina, utilizar piedra pómez para eliminar esas durezas, esos callos que se pueden formar de manera cuidadosa, retirar, retirar los callos por podólogos, también el uso de prótesis de silicona, tal vez plantillas para las deformidades óseas, tener en cuenta ello, ¿no? Que cuanto más presionado el pie va a tender a ser un factor causal, ¿no? De úlceras, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta ello, ¿no? La uña encarnada, limar las uñas, no cortarlas tampoco muy pegado a los dedos, ¿no? Usar zapatos que no compriman los dedos, justo les estaba mencionando, aplicar antibióticos tópicos. Y si existe micosis, un lavado de la lesión con solución salina al 0,9% secado y aplicar antibióticos tópicos y evitar la humedad del pie. Luego, con respecto al Warner 2, el Warner grado 1 va a ser reposo absoluto del pie afectado durante 3 a 4 semanas. El lavado abundante de la lesión con solución salida al 0,9%. También podemos tener el desbridamiento de las ampollas, ¿no? Si es que las hubiera. No usar antisépticos locales muy concentrados y tampoco aquellos que coloreen la piel. Y curar las heridas cada 24 a 48 horas, ¿no? Además de que la piel perulceral habrá que mantenerla hidratada mediante ácidos grasos hiperoxigenados. Como podemos apreciar acá, esta de acá es una Warner del grado 0 y este es del grado 1, ¿no? Que tiene la úlcera ya superficial. Con respecto a la Warner tipo 2, reposo absoluto del pie afectado, vigilancia exhaustiva de la aparición de signos locales de infección, como puede ser el celulitis, tal vez exudado, ¿no? Purulento de mal olor, aunque eso vamos a observarlo un poquito más en la del tipo 3, sobre todo en la del tipo 3. Limpieza de la lesión con solución salina fisiológica al 9%, exploración interna de la úlcera valorando la tunelización con un estilete, la exploración interna de la úlcera, bueno, esto ya les dije, con respecto a, se puede dar un desbridamiento quirúrgico, si es que se necesitara, ¿no? De la parte necrótica, y también usar productos con enzimas proteolíticas, ¿no? Para que pueda degradar em, las partes proteicas, ¿no? También curar cada 24 a 48 horas, tratamiento antibiótico. Y con respecto a si es que hay signos de infección, ¿no? El calor, rubor, todo ello, se solicita el uso de sulfadiazina argéntica o tal vez apósitos de plata, ¿no? Con respecto al Warner 3, grado 3, se va a dar el desbridamiento quirúrgico en la zona donde haya celulitis, abscesos, osteomielitis o signos de sepsis, ¿no? También se les va a dar tratamiento con antibióticos. Con respecto al grado 4, vamos a tener gangrenas en los dedos de los pies, como podemos apreciar en la parte derecha. El paciente debe ser hospitalizado para estudiar su circulación periférica y también valorar el tratamiento quirúrgico por parte del servicio en general
que lo está atendiendo, y pues se puede realizar también una cirugía vascular con técnicas intervencionistas como bypass, angioplastías o amputaciones también. Con respecto al Warner de grado 5, ya donde el compromiso va a ser total, entonces el paciente que debe ser hospitalizado para la amputación, ¿no? Y lo que siempre se debe estar controlando es la glucemia, y también tener en cuenta estos factores que ponen en predisposición a nuestro paciente a afectar mucho más el estado en el que se encuentra, como va a ser la hipertensión, la dislipidemia, tabaco, entre otros. Acá vamos a tener tenemos un mapa que parece. Tenemos, a ver, polineuropatía diabética, ¿no? Entonces, vamos a evaluar con un diapasón o menofilamento de 10 gramos. Si es que está conservada, esta se va a realizar en una revisión de de 1 a 3 años, ¿no? Con respecto a si es que está ausente, tiene que haber una valoración morfológica, observar deformidades o alteraciones en uñas o piel, y también calzado alterado. Tenemos que ver si es que el estudio biomecánico es normal o está alterado, ¿no? Si es que es normal, se debe reevaluar en 3 años, y si es que está alterado, utilizar utilizar elementos que puedan tal vez sustituir, ¿no? El miembro, ¿no? Ya luego esto les voy a ir explicando un poquito más. Ya. Con respecto al paciente con úlcera del pie, si clínicamente está infectada, debemos valorar la gravedad de la infección, observar las comorbilidades, como puede ser la hipertensión arterial, la dislipidemia. Con respecto al estado psicosocial, podemos también evaluar mediante una radiografía de pie. También tenemos que evaluar qué parte, criterios de ingreso, porque, a ver, tenemos que chequear la inestabilidad hemodinámica, si hay toxicidad sistémica, infección rápida, si hay necrosis o gangrena, que va a ser importante, ¿no? Y esto va a ser a partir de la úlcera del grado del tipo 3, isquemia críptica, incapacidad de cuidarse y no apoyo familiar, ¿no? Y cuán importante va a ser el apoyo familiar, y ya luego vamos a ver también ello, ¿no? Y bueno, con respecto a la cicatrización de la herida, si es que sí se da, entonces continuar hasta lograr completar la cicatrización y reforzar medidas preventivas, ¿no? Como estar constantemente viendo el pie, utilizar un correcto calzado, unas buenas medias, ¿no? Y estar constante en ello. Y si es que no hubiera una correcta cicatrización, reevaluar el tratamiento, verificar el cumplimiento. También observar mucho, tener en cuenta mucho la limpieza y también el desbridaje, ¿no? De algunas partes que pueden estar necróticas. Y tenemos que reevaluar el estado vascular y también reevaluar la descarga. La amputación, ¿no? Si bien es cierto, esta va a ser un proceso muy fuerte para el paciente, ya que va a perder una parte de sí, ¿no? También tenemos que nosotros, dentro de la parte médica, procurar conservar la máxima longitud del miembro, ¿no? O sea, del brazo de palanca óseo, y transformar en romo sus extremos, ¿no? Para de esta manera tal vez poder darles algunas soluciones, ¿no? Que puedan darle calidad de vida al paciente y de independencia también a él. Eh, Así que con respecto al posoperatorio, el tratamiento posoperatorio ha de demorarse lo menos posible, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que se realiza de manera eficaz, previene la aparición de trastornos ortopédicos y también de las complicaciones por el decúbito, ¿no? Que se va a encontrar nuestro paciente, ¿no? Luego de realizado
esta amputación, también hay que tener en cuenta el medio de contención por el cual vamos a tener que, por ejemplo, se puede realizar el vendaje del tipo Bell-Paul, como podemos apreciar aquí. Entonces, este es el esquema de cómo se realiza el vendaje tras una amputación. Podemos apreciar cómo es que se va a ir vendando el muñón, ¿no? Estamos apreciando ahí también, bueno, antes de mencionar este punto, es necesario mencionarlos acerca de la rehabilitación a partir del 21º día, ¿no? Entonces, se tiene que tener en cuenta acá la atención médica de una eventual patología causal o anexa. También tenemos que tener cuidados locales, ¿no? Como puede ser las lesiones cutáneas del muñón u otras localizaciones. Sobre todo si es que la amputación fue realizada en miembros inferiores contralaterales, ¿no? Y también observar si es que luego de realizar el procedimiento quirúrgico, tal vez se le pueda proporcionar al paciente, y este también pueda solventar en nuestra realidad, ¿no? En el Perú, dispositivos ortopédicos, ¿no? Que le permitan tener una mejor calidad de vida, ¿no? A ver, entonces, con respecto a las amputaciones, vamos a tener tanto amputaciones de los dedos del pie, vamos a tener amputaciones transmetatarsianas, también vamos a tener amputaciones de Lisfranc, y también vamos a tener del tipo Chopard, amputaciones de CIME, ¿no? Como podemos apreciar en la imagen, estamos apreciando una amputación de CIME. Esta va a constituir el último nivel de amputaciones parciales de pie, ¿no? Y donde que se va a conservar el calcáneo. em, y si es que, por ejemplo, con respecto a la amputación de Chopard, que no mencioné, consiste en la desarticulación de la interlínea mediotarsiana, y también va a conservar el calcáneo, el soporte del calcáneo, y el astrágalo, ¿no? En la técnica de la amputación en la amputación de CIME, em, va a ser, contrariamente a lo que va a ocurrir en la amputación de Chopard, este no va a quedar fijo al esqueleto por sus medios anatómicos, ¿no? Entonces, lo cual va a necesitar un apoyo distal, ¿no? Como podemos apreciar en la imagen. Luego de ello vamos a tener también la amputación transtibial. Esta amputación va a ser de apoyo un tanto más distal, nos va a poder ayudar, por ejemplo, para observar mejor la radiografía, ¿no? Entonces podemos apreciar acá la radiografía, eh, y podemos apreciar la parte roma que queda de la extremidad tibial, ¿no? Y el acortamiento del peroné, ¿no? Entonces eso también nos permite que el uso de algún dispositivo ortopédico para el paciente, ¿no? Entonces, van a haber situaciones, y bueno, para concluir con la exposición, hablar de la desarticulación de la cadera, ¿no? Y esta intervención va a ser extremadamente mutilante, como podemos apreciar en la imagen, muy, muy impactante, no solo para los cirujanos, sobre todo para el paciente, ¿no? Y esta usualmente se puede generar por traumatismos muy graves de miembro inferior, o también por tumores de mal pronóstico, ¿no? Como podemos apreciar ahí en la imagen, podemos ver prótesis, ¿no? Para este tipo de operaciones quirúrgicas vamos a tener la prótesis canadiense, que podemos apreciar acá en la imagen, em, la cual nos va a permitir cierto desplazamiento del paciente, ¿no? Que definitivamente va a ser muy chocante para el paciente perder la parte externa de las extremidades inferiores, y el tema de no poder desenvolverse de manera independiente, ¿no? Bueno, son soluciones que se le brinda al paciente dentro de lo que está en nuestro alcance. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bien, 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 bien.
Dentro de las clasificaciones hay muchas de ellas, ¿ya? Hay una de 3 tipos, que es la que más se maneja. La supurativa, que es aguda y crónica, las osteomielitis crónicas esclerosantes, que son la difusión focal, y la periostitis, que son unas osteomielitis de tipo proliferativa. Vean eso, busquen eso, está en el libro del doctor Sandoval. Edilson, ¿te encuentras? Edilson Enrique. Sí, doctor, presente. A ver, dime, ¿sabes qué es el secuestro? Yo les pido a todos, si saben me responden, si no saben me dicen, No, no doctor, sé, disculpe. y mejor. No, doctor, listo. Bueno, muy bien. Pedro Luis, tú has sido expositor, ¿correcto? Sí, doctor. ¿Qué es el secuestro? Es el tejido muerto óseo y eso se evidencia en la radiografía de Es claro, es un diagnóstico radiológico del tejido óseo necrótico. Correcto. Cristel Danieli, Cristel. Sí, doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dime, ¿qué cosa es el involucro? No, doctor, no sé. Ya, muy bien. Marco Leonardo. Marco Leonardo Flores. Nada. De Stephanie Alexandra. Sí, doctor. ¿Qué es el involucro? El involucro es el tejido óseo que se va a formar eh, alrededor del hueso que ya va a estar, pues, que no tiene, pues, Necrótico. vida, ¿no? Usen palabras médicas, palabras correctas, ¿ya? Necrótico. Es el tejido de granulación alrededor del tejido necrótico. Y este va a sacar las fístulas o las foraminas, donde va a salir la pus al exterior o van a salir las astillas. Estas son preguntas de examen, por si acaso. ¿Ya? Eh, Lean el libro del doctor Sandoval. Adriana, solamente veo los nombres, ¿no? Así que Adriana M, no, M debe ser el apellido. Adriana, ¿estás? Creo que no. Nicole. Nicole. Tampoco está. Doctor. Ahí está. Nicole. ¿Cuál es el germen prevalente en las osteomielitis? ¿El estafilococo aureus o el estafilococo dorado? El Staphylococcus aureus. Es el mismo. No se dejen confundir. Estafilococo aureus, estafilococo dorado es el mismo. Es el mismo. José Sebastián. O José Seba, no, Sebastián, asumo yo. José. No Sí, está. doctor. Santiago. Ah, sí está. ¿Cuál es el germen predominante en las infecciones con implantes? Prótesis de cadera, placas, clavos, y hay un germen predominante más que el Staphylococcus aureus. ¿Qué pregunta el examen? Ya les he dicho, si saben me responden, no saben, no hay problema, porque la clase recién están escuchando. Si ya lo hubieran leído, ya sería diferente. ¿La sabes o no? No, no recuerdo, doctor. No. Ah, sí, hay que ser sincero, no la sabe. Marco. Marco lee no sé cuánto. Marco. Marco no está tampoco. Yarumi. Sí, doctor.
No, tampoco, El, no, ge- no sé. el germen, tampoco. Muy bien, es el estafilococo epidermidis. Es el germen predominante. A ver, Cristel, no, Brian. Sí, doctor. ¿Qué son los cristales bioactivos? ¿Qué es el tratamiento último que se usa en las infecciones osteoarticulares, especialmente las osteomielitis? Está en el libro de doctor No, no sabía Sandoval qué era para que eso. lo lea. Los cristales bioactivos son cristales ionizados con un pH alto que se coloca dentro de los curetajes que se ha hecho en las osteomielitis. Este evita la proliferación de gérmenes y ayuda a la cicatrización y hace que sea osteogénico. Esto se está usando actualmente para el manejo y tratamiento de las osteomielitis. El problema es que es caro. Cuesta como 6.000 o 7.000 soles los 5 centímetros, que es como si fuera una tierrita, igualito, que se coloca en los segmentos o en los espacios vacíos. A veces hay que usar 2 o 3. Para cuando teníamos el seguro integral, solicitábamos esto y nos lo daban. Ya a los últimos 5 años aproximadamente ya no nos compran. Y los pocos pacientes que pusimos, que son alrededor de 4, les ha ido muy bien. Es una pena que no tengamos, pues, un tratamiento de avanzada y es último. Tienen que leer todo. Eso está en el libro del doctor Sandoval, así como el uso de la cámara hiperbárica, también para infecciones osteoarticulares. Y lo último, ¿qué es la artrocentesis? Nicole, a ver, es como si estuviera ya pasando lista también, por si acaso, ¿eh? Ya, no está. Pedro Doctor, Luis. Ya, sí está. ¿Qué cosa o qué procedimiento es la artrocentesis? eh, es un procedimiento donde se saca el líquido, el líquido inflamatorio que pueda tener una articulación. ¿Cuántos líquidos puede haber en una articulación? La cantidad, No, tipos, no cantidades. Tú me has mencionado inflamatorio. Ese es uno. Faltan 2 más. no lo leí, doctor, todavía. Lógica, no necesitas leerlo. ¿Qué Ah, líquido se puede de sangre. muy bien, líquido hematógeno. Y el último, que justo es el tema que estamos viendo. Bacteriano. Pus, purulento, inflamatorio y hematógeno. Son los 3 líquidos que hay. Ya no les hablo de otro que es ya por un problema de tipo tumoral, pero podría ser inflamatorio también. Muy bien, jóvenes, por favor, lean el libro del doctor Sandoval. La parte de de la osteomielitis y de las infecciones osteoarticulares se va a quedar más grabado cuando vayan a las prácticas, porque van a haber pacientes infectados, van a haber pacientes con el sistema VAC, van a haber pacientes que hay que curarlos y hay que pasarlos y ver curaciones. Hay infecciones que nosotros tenemos con implantes, hay pacientes con fracturas expuestas, tenemos pacientes que están hospitalizados por osteomielitis. Ahí se va a quedar grabado y pregunten todo lo que puedan. Lean el libro del doctor Sandoval. La hora es un poco incómoda entre que almorzaron, no almorzaron y el calor. Entonces creo que ahí se me están durmiendo todos. Bien, ya coordino con mi grupo para lo de la práctica. Con ustedes, por favor, lean el libro del doctor Sandoval. Muy bien, chicos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. A ustedes. Buenas Gracias, tardes. doctor. Ya. Hasta luego, doctor. Cuídese. Chao.